¿Qué tal? Muy buenas, todavía buenos días con todos y todas. Eh, bueno, es un honor en realidad dirigir este panel que tiene un tema tan relevante, ¿no? Es el desafío de la segregación en la fuente, en el reciclaje, en el marco del quinto Simposio Internacional del Reciclaje. Para ello, contamos con la participación de actores claves. Yo creo que a nivel industrial y a nivel local contamos con la participación de Ángel Rodríguez, subgerente de sostenibilidad y experiencia del cliente de Cencosud, el señor Guillermo Cabieses, director de San Miguel Industrias, la señora Ana Mendoza, ingeniera civil y asesora para la Municipalidad de Santa María, y bueno, finalmente Janina Jiménez, jefa de comunicaciones de sostenibilidad y asuntos corporativos del Grupo AGE. En realidad, como ya lo mencioné, este panel es muy importante porque básicamente consideramos desde el Ministerio del Ambiente que teniendo una generación de residuos sólidos municipales de alrededor de 23.000 toneladas por día, que equivale a llenar 4 estadios nacionales, pues el proceso de segregación en la fuente es un proceso clave y vital, ¿no? Entonces, también tenemos por normativa que hoy por hoy debería de segregarse en la fuente, es una obligación que los gobiernos locales vayan implementando la separación en la fuente, y también es un gran reto de cómo articulamos a la sociedad civil, a nosotros mismos como usuarios, como para poder segregar en fuente, ¿no? Sabemos que hoy por hoy no todas las municipalidades están segregando y ese es un gran reto, pues hay muchos residuos que todavía siguen siendo dispuestos en rellenos sanitarios, en el mejor de los casos, o en botaderos. Entonces, para esto, nosotros dentro del panel vamos a tener dos preguntas orientadoras, y cada ponente va a poder responder en 3 minutos. Por favor, les agradecería tomar el tiempo para poder cumplir con los plazos. Y bueno, yo paso a leer la primera pregunta. Es para Ángel Rodríguez desde Cencosud. ¿Y cuáles crees que son las dos principales razones por las que la segregación en la fuente no es una práctica común en todo el mundo? Ángel. Hola a todos, muy buenos días y gracias por la invitación, Juliana, y buenísima la introducción también que escuchábamos sobre la red y los casos de Uruguay. Y siguiendo con esa línea, y algo que mencionaban era el tema de infraestructura, ¿no? Era el tema de, para la segregación en la fuente, nosotros que como Cencosud estamos con los supermercados en varios distritos del país, nos damos cuenta que las realidades son distintas. Hay distritos o zonas que la valorización es mucho más rica, digamos, no hay una mayor conciencia y a veces solo se le atribuye a la educación, pero la infraestructura para que permitan, digamos, nuestra población reciclar, o sea, segregar en la fuente, no es la óptima, ¿no? Y esas son una de las principales brechas que se miran no solamente en distritos de Lima, sino también en provincias, ¿no? Y la otra, ya reforzando el tema de educación, el trabajo colaborativo con los gobiernos locales, ¿no? Que desde este año, en mi experiencia, los he visto más pilas, digamos, para ir cerrando esta brecha, pero igual es importante su rol más activo, ¿no? Para llegar con el fortalecimiento de sensibilización y educación en la población. Ahí nuestro rol desde el sector privado y nuestro rol como un retail, supermercados que estamos frente al cliente es clave. Nosotros venimos trabajando con ellos para apoyarlos, para hacer no solamente brechas de infraestructura, para hacer la educación, fomentar campañas, también cerrar las capacidades que a veces tienen, digamos, los que gestionan estos temas dentro de los gobiernos locales, y para que también trabajen en unísono con ustedes, con el Ministerio del Ambiente. Así que esa es infraestructura y la parte de trabajo colaborativo con los gobiernos locales. Perfecto, Ángel. Yo creo que has dado ideas muy claras
de por qué o cuáles crees que son las razones por las que la segregación en la fuente no avanza. Y es muy importante desde donde te estás, ¿no? Digamos, desde a lo que representas. Estamos hablando de centros comerciales donde si bien es cierto se han implementado puntos limpios, sí consideramos pues que tiene que haber un trabajo más articulado y quizás como más de todos, ¿no? Es un trabajo de cada uno de nosotros. Guillermo, no sé si copiaste la pregunta o la vuelvo a mencionar, por favor. Sí, la pregunta por cuáles son las dos principales razones por Sí, las que creo gracias. que la selección de la fuente no es una práctica común. Yo voy a partir delimitando mi respuesta al Perú, porque la verdad es que no tengo la respuesta respecto de, porque es una práctica, no es una práctica común en el mundo. Creo que en realidad encontramos que en el mundo esta práctica está más o menos desarrollada en distintos lugares. En el caso peruano puntualmente, yo creo que hay dos problemas que hacen que esta práctica no sea viable. Y esos dos problemas creo que encuentran un fenómeno común que es casi cultural, ¿no? Nosotros queremos tener aspiracionalmente muchas veces como digo, regulaciones suizas en un país acostumbrado a no tener ninguna regulación. ¿Okay? De hecho, creo yo, un problema muy grande en el Perú, la informalidad, que es la primera causa por la cual hay un problema de segregación en la fuente. Y claro, el problema de la informalidad, que no es únicamente un problema, porque la informalidad tiene en sí algunas ventajas, cuál es tener una población con pleno empleo, mucho más pobre sería el Perú sin informales, pero tiene un problema, que es que hay una forma de hacer una actividad mucho más barata que otra forma. Y entonces eso impide que uno pueda tener estos sistemas programados, porque estos sistemas programados imponen una serie de requisitos a las personas que son muy difíciles de cumplir. Hoy, para poder establecer un programa de segregación en la fuente, lo que se requiere para que ese programa, que digamos, ese programa puede existir de dos maneras. Puede existir en la formalidad o en la informalidad. Y de hecho, en la informalidad ya hay programas de segregación en la fuente no planificados. Hay recicladores informales que pasan por distintos lugares, recogen material, lo llevan a copiadores y hay una cadena. Y ese programa segrega en fuente. Solamente que no es un programa reconocido como formal de segregación en la fuente. ¿Y por qué se da que estos recicladores prefieren utilizar este sistema por fuera del aparato legal o del reconocimiento del aparato legal que por dentro del aparato legal? Se da porque reciclar de manera formal es mucho más caro que reciclar de manera informal. Solamente para pertenecer a un programa de segregación en la fuente, el reciclador o el grupo de recicladores tiene que hacer una asociación y tiene que incurrir en gastos notariales y registrales, porque como se sabe, en el Perú hay esta especie de rezago aún formal, en donde para poder hacer algo se requiere incurrir en una serie de gastos y en una serie de trámites que en otros países no son necesarios. En otros países una empresa o una asociación se podría crear en la web en 5 minutos y sin costo. En el Perú ese no es el caso. Se tiene que comprar mascarillas de filtro recargable, ¿no es cierto? Pero los recicladores informales no. Se tiene que comprar zapatos cerrados o zapatillas, uniforme de tela drill, que tiene que ser un mameluco o camisa y pantalón, es decir, el reciclador tiene que utilizar un uniforme para poder pertenecer a la fuente, y tiene que tener además cinta reflexiva, ¿cierto? Tiene que usar polo de algodón, tiene que usar un protector para la cabeza. Si además realiza acondicionamiento, tiene que usar lentes antiempañantes, botas de seguridad, casco y tapones auditivos, ¿cierto? Tiene que tener vehículos de recolección selectiva para transporte de residuos sólidos, y tiene que tener camioneta con baranda, debe tener autorización provincial previa para transportar residuos y además otra serie de requisitos.
Entonces, ante esta recatafila de requisitos que tiene que tener el reciclador formal para pertenecer a una organización en la fuente, existe la otra alternativa, que es hacer lo mismo sin cumplir todos estos requisitos. Este fenómeno que describo respecto a los recicladores es un fenómeno que se da respecto de todas las industrias en el Perú que son informales, ¿no es cierto? Respecto de quienes quieren abrir una bodega, respecto de quienes quieren vender ropa, respecto de quienes hacen minería informal y demás. Es sencillamente, hay un altísimo costo de formalidad, un costo de informalidad muy bajo y una fiscalización mínima, porque hay a veces un desenfoque y lo que se termina haciendo es fiscalizar cada vez más al formal y ahuyentarlo de la formalidad en lugar de tratar de capturar al informal para que se pase a la informalidad. La fórmula para lograr eso sería, creo yo, bajar el costo de la formalidad, no al revés. Pero bueno, ese es un caso importante. Y vamos más allá. Los recicladores informales y formales hacen la misma actividad, llegan a los mismos puntos, sin embargo, unos tienen estos costos que digo y los otros no. El otro gran problema que veo es logístico, ¿no? ¿Y por qué este problema logístico se genera? Denme un segundo, por favor. El otro gran problema es logístico. Para poder hacer una asignación de recursos en la casa, tiene que capacitarse a la gente para poder segregar los materiales para que puedan ser recolectados. Solamente en términos de bolsas, esto es un costo inmenso, ¿no? Solamente en términos de bolsas, esto es un costo inmenso. Hoy día existen empadronados el 10%, menos del 10% de las casas. Entonces, logísticamente, empadronar a la gente y capacitarla en el 90% de las casas es una tarea titánica, colosal, ¿no? Siendo además que los recicladores formales son solamente 5.500 de 180.000 personas que se dedican a reciclar. Entonces, hoy en día estamos lejísimos de poder establecer un programa de segregación en la fuente. Es un trabajo de muy largo plazo y tiene que empezar, creo yo, desde el punto de vista educacional, tratando de enseñarle a la gente los beneficios del reciclaje, tratando de crear en ellos la costumbre de reciclar, de segregar, y, de otro lado, tratando de encontrar un modelo en donde bajemos este altísimo costo de la formalidad para que la gente voluntariamente se desplace hacia la formalidad. Sin esos dos puntos, creo que estamos muy lejos de tener un programa de segregación de la fuente global. Eso no quita que los esfuerzos que podemos hacer, creo yo, especialmente del sector privado, como comentaba Ángel, son muy importantes. Pero digamos, si bien el objetivo está claro, creo que está muy lejos y la ruta aún no la tenemos definida. Eso sería mi conclusión al respecto. Ok, Guillermo, muchísimas gracias. En realidad has tocado un tema muy interesante, dado que el tema de los recicladores, ¿no? Los recicladores son actores claves en este proceso, son actores claves que necesitan también un tránsito justo y solidario, ¿no? Hay que ser solidarios hasta nosotros mismos, de la forma como segregamos en casa, y eso se vincula mucho con una de las ideas que señalabas, ¿no? El tema de capacitación, el tema de toda la parte logística que tiene que ver con el tema de la segregación en fuente. Y bueno, finalmente, como también señalabas, todo esto en buena parte depende pues de los gobiernos locales, ¿no? Y ahí desde el Ministerio del Ambiente hay un apoyo fuerte al programa de segregación en la fuente, pero consideramos importantes los temas señalados. Ana, por favor, tu punto de vista. Hola, ¿cómo estás, Yuli? Gracias por poder generar estos espacios que nos ayudan pues a poder ahondar y poder sellar algunos conceptos de cambio, ¿no? Mira, en la primera pregunta, Guillermo lo ha explicado muy bien.
y coincido en muchos de sus conclusiones. Creo que el factor educación y sensibilización en la población sobre los temas de reciclaje realmente debe ser un propósito general para poder sensibilizar a las personas respecto al tema de que la prestación de los servicios, gracias a su participación, podría reducirse, ¿no? Se podría incentivar con bonos de repente, eh, tocar mucho el factor beneficio económico, porque la gente hoy en día responde mucho a esto, ¿no? Asimismo, en cuanto a la segunda pregunta, sí, también coincido en que la fuerza laboral que existe respecto al tema del reciclaje debe ser reconocida también. Se debe ver la posibilidad de darle una parte de los beneficios a este gran grupo de recicladores, ¿no? Que si bien recibe la municipalidad un beneficio al momento de reducir la cantidad de los residuos que van hacia el transporte y disposición final, se puedan reducir los costos de transporte y disposición final con la práctica de reciclaje, ¿no? En la que el reciclador debería recibir un beneficio y estar incluido como lo que está haciendo ahorita Colombia, ¿no? Nosotros en el Plan Nacional habíamos contemplado, me parece, el tema de incluirlos para que, si bien es mejorar parte de su vestimenta y logística a través de los incentivos que se puedan, con los que nos podamos beneficiar, ¿no? Asimismo, también el de contemplar incentivos a las municipalidades que sean un poco acordes a su realidad y a su población, ¿no? Los incentivos deben permitir que distritos grandes pues obtengan un mejor incentivo, pero partiendo de la verificación en cuanto a hacer el seguimiento de algún buen sistema, ¿no? De control, digamos, porque se ha visto que muchos municipios cumplen metas y si bien es cierto, la idea es poder fomentar el programa de reciclaje, muchos lo están haciendo de una manera muy, digamos, enfocado en participantes que ya conocen el sistema de reciclar. Lo que quisiéramos es ver la manera de llegar y cada vez cambiar estas metas y objetivos a manera de poder incluir a más actores, ¿no? Y respecto al tema de los generadores, creo que esto es lo más importante que se debería contemplar, ¿no? La responsabilidad extendida del productor. Ellos vienen realizando un apoyo, un aporte como lo que está pasando ahorita, muy bonito, muy interesante este tipo de seminarios para poder aportar ideas, pero de repente un poco de magnificar y cuantificar el impacto que cada uno de estos productores genera en el mundo, ¿no? En nuestro país. Digamos, los encargados de la mayor generación, tener pues ya de la mano de las políticas un compromiso que se cumpla, ¿no? No solamente poder ayudar con souvenirs o con eventos o con depósitos, sino meterse un poco más en el tema de lo que es la sensibilización, digitalización y seguimiento, ¿no? De la mano de la UEFA para poder apoyar al Estado a que estas cantidades magnifiquen el resultado, ¿no? Tenemos empresas que generan millones y pues cuál es el porcentaje claro que se debe percibir y asimismo en qué sectores, ¿no? De esta manera creo que podríamos crecer todos de una forma más rápida, ¿no? Ese es el aporte que quería darles. Gracias. Gracias, Ana. En realidad tu mirada es muy importante porque tú, digamos, asesoras y has trabajado mucho en el tema municipal. Entonces, este es un trabajo articulado, ¿no? Es desde el ciudadano, pero pasa por el tema empresarial, cómo se generan también, digamos, el tema de responsabilidad extendida del productor, ¿no? Que tan importante has mencionado. Y yo creo que el desarrollo de este simposio es muy interesante porque, bueno, ya
ya como la ministra en el saludo inicial les comentó, nosotros desde el Ministerio del Ambiente venimos trabajando en algunas normas que están buscando regular este tipo de, digamos, bienes, como pueden ser el tema de envases, embalajes, baterías usadas, aceites lubricantes. Entonces, tiene como una regulación, pero es importante que todos pongamos de nuestra parte y sobre todo trabajar de manera articulada entre todos los actores de la cadena de valor. Y para eso, Janina, es muy importante tu participación y tus, digamos, esta respuesta de los dos grandes las dos grandes principales razones, ¿no? Para ver por qué no se cumple el tema de la segregación en la fuente, quizás en los porcentajes que uno quisiera como país. Gracias, Yuli, qué gusto verte y gracias Ana, Ángel y Guillermo por acompañarme en este panel. Creo que ustedes han abordado ya en verdad los principales retos que se tienen para lograr una segregación de fuentes, ¿no? A mí me gustaría hablar desde el lado de una empresa que es productora. Nosotros desde el grupo AGE somos una de las principales empresas de bebidas y de hecho tenemos un rol importante dentro de lo que es la cadena de valor del reciclaje y como tal entendemos que tenemos que contribuir a lograr un adecuado fortalecimiento de esta cadena de valor que actualmente no necesariamente está funcionando como debería, ¿no? Dicho esto, coincido con un poco con lo que se ha comentado. Definitivamente es importante entender el rol de cada uno de los actores dentro de esta cadena de valor. Por eso a mí me gustaría decir más que una rep o una responsabilidad extendida del productor, en verdad es una responsabilidad compartida, porque es responsabilidad de todos los actores de la cadena de valor el poder desarrollar diferentes acciones que nos permitan poder tener una, en este caso, adecuada segregación en fuente. El tema de la infraestructura definitivamente es un reto real. Cuando nosotros hablamos de el inicio, digamos, por hablar del inicio de la cadena, nosotros como productores nos aseguramos que produzcamos botellas, como por ejemplo en este caso, que se echa 100% de material reciclado, o como productores asegurarse que al inicio del desarrollo del producto utilices un material que sea reciclable, ¿no? Y hasta ahí, check, creo que en el Perú hemos logrado grandes avances y casi todas las empresas, para hablar del sector bebidas, estamos asegurándonos que producimos materiales que sean 100% reciclables, ¿no? Pero luego también viene la responsabilidad del consumidor. El consumidor de disponer del residuo de forma adecuada. Y ahí es en donde empezamos a encontrar los principales retos, ¿no? Primero, el tema de la falta de conocimiento, que un consumidor entienda que esta botella no es basura, esta botella no se puede botar con todos los otros residuos que no tienen ningún valor. Esto es un residuo valorizable y esto tiene que ir separado para que luego pueda ser recogido separado. Cuando vamos ya a la parte de la recolección, tenemos una infraestructura que no necesariamente te permite poder segregarlo, ¿no? Entonces, ese es un principal reto. Luego, nuevamente, la infraestructura nos reta cuando hablamos de localidades que no cuentan con espacios para poder, para que los recicladores hagan una segregación adecuada. Entonces, la recolección de todos los residuos se da de manera conjunta. Y ahí ya nuevamente estás como añadiéndole un reto más a toda esta cadena de poder, del reciclaje y para poder segregarlo. Y finalmente, luego tienes el tema de la formalización y lo que eso implica, como comentaba Guillermo, ser un reciclador formal frente a ser un reciclador informal. Al final del día, digamos, no les agrega ningún valor a los recicladores inmediatamente, ¿no? Y probablemente sea un sobrecosto, porque necesitan contar con una asociación, tiene que tener desde el lado de la infraestructura un espacio adecuado, que cuente con infraestructura adecuada, que pasa desde no solamente lo que había comentado Guillermo, sino tienes que tener baños adecuados, tienes que tener cableado adecuado, tienes que contar con maquinaria adecuada y los costos del material en este minuto no necesariamente van a permitir que todos los recicladores
puedan tener este nivel. Entonces, creo que los retos son varios. Creo que desde el lugar que nos toca en la sociedad podemos contribuir a, soy consumidor, soy productor, soy gobierno local, en fin, soy un comercializador, como está acá Cencosud, que también está impulsando, ¿no? O mismo Guillermo, a través de ISM, que también lo vienen, de SMI, lo vienen haciendo para producir envases que tengan material reciclado. Creo que en algo en lo que sí todos podemos confluir es, todos los actores tenemos que ponernos como meta el contribuir a crear una cultura de la segregación en fuente. Creo que ese es el punto en común. Desde todas las áreas en las que estamos debemos empujar a que las personas entiendan que esta botella no tiene que ir mezclada con todos los otros residuos, ¿no? Que esta botella puede convertirse en una nueva botella. Y hablo en el caso de nosotros por botellas, pero así con todos los materiales. Entonces, si es que es algo en lo que podemos confluir es en crear una cultura del reciclaje desde donde nos toque a todos. El Ministerio del Ambiente ya hace campañas, ¿cómo podemos hacer que más actores se sumen, ¿no? Creo que esos serían los dos puntos, ¿no? Falta de infraestructura y falta de una cultura desde donde todos podemos contribuir. Perfecto, Janina. Y mira qué interesante algo que tocaste en tu exposición, ¿no? Y es el tema de, por ejemplo, el ejemplo de tu botella, ¿no? Y siempre lo que hemos venido hablando, el costo que implica trasladar los residuos de un lugar a otro. Entonces, aparte de la infraestructura, también está el tema de la conectividad, ¿no? Y para ello, desde el Ministerio del Ambiente, en coordinación con, digamos, las industrias, estamos trabajando en estos corredores, ¿no? O sea, cómo también eso va a ayudar a disminuir costos. Entonces, yo creo que todos hemos coincidido en esos puntos respecto al desafío, a los retos que implica el tema de la segregación en la fuente o cómo avanzamos hacia la segregación en la fuente efectiva, ¿no? Entonces, la segunda pregunta, ahora hemos visto, digamos, por qué no avanzamos, y la segunda pregunta está más enfocada desde donde ustedes están. ¿Cuáles creen que son las estrategias para hacer más viable la segregación en la fuente? ¿Y qué otras estrategias adicionales se pueden implementar para contar con la mayor cantidad de residuos sólidos segregados con potencial de valorización? Por ejemplo, no sé, implementación de mayor cantidad de puntos limpios, articulación con los bodegueros. ¿Qué algunas estrategias adicionales podríamos implementar desde todos nuestros puntos de vista? Quizás para unos sea importante alguna normativa en especial, quizás para otros sea promover el tema de cultura a través de espacios, por ejemplo, televisivos. Entonces, quisiera tener una reflexión de parte de ustedes sobre esta pregunta, y para ello, y cortar un poco quizás digamos, la dinámica, pido, Guillermo, nos puedas expresar cuáles crees que son estas estrategias para poder incrementar la segregación en la fuente. Bueno, ahí creo que en la pregunta hay varios aspectos de la respuesta, ¿no? En primer lugar, yo creo firmemente que que la segregación en la fuente es una labor a muy largo plazo. No es algo que se va a hacer de hoy a mañana. Es difícil pensar que una persona que no tarrajea su casa, que no tiene una cultura de vivir salubremente por las condiciones en las que está, que muchas veces no tiene acceso a agua, sino más de camión cisterna, va a tener como una preocupación el segregar correctamente sus residuos. Entonces, en realidad, respecto de una gran parte de la población que vive en este sistema de informalidad, la fórmula va a ser una educación a muy largo plazo y en el mediano corto plazo, el simplificarle la vida. En Lima hay que caminar más o menos en promedio 1.5 kilómetros para hallar un basurero. Y para hallar un basurero donde se pueda reciclar, digamos, ya es casi como encontrar una aguja en un pajar. Entonces yo creo que una labor estatal importante podría ser, en lugar de gastar las horas hombres de las personas que tiene y sus recursos en tratar de empadronar casa por casa, donde se sabe que logísticamente no van a poder ni tampoco van a tener los incentivos para hacerlo, segregar, tratar de poner puntos de segregación
a cortas distancias, ¿no? Pues si yo tuviera una única bala, diría que mejoraría la logística para que sea muy fácil disponer de los residuos, ¿no? Yo me recuerdo que en Santiago de Chile prácticamente hay un tacho de basura en cada esquina. Entonces ya, digamos, el costo de disponer del material es muy bajo. Porque, digamos, puede caminar más de 20, digamos, no requiere más de 100 pasos para disponer de tu residuo. Si eso además lo haces con puntos limpios, donde se pueda reciclar, creo que estarías haciendo una gran obra para ayudar en la segregación del material, ¿no? Lo mismo en las bodegas, lo mismo en los centros comerciales, o sea, la municipalidad debería ser un gran articulador de puntos de recolección. El segundo problema es que estos puntos de recolección requieren una logística, que es que la gente recoge el material. Y mientras la formalidad los complique en esa recolección, no va a haber cómo, por más puntos que tengas, poder lograrlo. Yo no creo que las municipalidades vayan a tener los recursos para poder recolectar la basura correctamente en esos puntos limpios. De hecho, hoy día no están ni en capacidad de recoger los residuos de los edificios, porque pueden recoger hasta 145 kilos por día en residuos municipales y se generan muchísimo más. Entonces hay que contratar empresas que gestionen estos residuos, ¿no? De pronto podrían contratarse esas empresas que gestionen residuos para estos puntos limpios que se están creando. Pero si alguna medida yo recomendase en el corto plazo para hacer viable esto, es esa. Muchas gracias, Guillermo. Ana, ¿cuáles crees que serían algunas estrategias adicionales? Ya. Bueno, como lo dije antes, creo que una estrategia muy buena sería incluir al reciclador en esta cadena de beneficios económicos. O sea, que los recicladores, que si bien es cierto, ganan por ser independientes, sí hay partes que ellos tendrían que hacer, que no estarían cubiertas con lo que de repente ellos invierten para poder tener una ganancia, ¿no? Que formen parte también del beneficio económico que puedan obtener en los incentivos que reciban las municipalidades. Asimismo, efectivamente, como dice Guillermo, el tema de los puntos de segregación de mano de la educación, ¿no? Porque ese es otro, se colocan a veces los contenedores, pero la gente no los sabe usar. De todos los actores, del bodeguero, del empresario, del colegio, del universitario, del vecino, del niño, es poder hacer campañas educativas y tratar de fomentar políticas internas que exijan el buen uso de estos recipientes, pero estos recipientes tienen un costo de mantenimiento que normalmente las municipalidades no los contemplan en la estructura de costos, ¿no? Y que hace inviable a veces el poder hacer un seguimiento ordenado, mantenerlos limpios y el recojo oportuno, ¿no? Entonces, si se les da un incentivo a los recicladores, como comenté antes que se está haciendo en Colombia ya, de repente podríamos crecer desde la logística, o sea, empezar a implementar puntos que van a ser utilizados por los vecinos, no perdiendo el control del recojo de residuo sólido y diferenciado, ¿no? Porque también hay veces con la presión de cómo se visualizan estos contenedores en algunos casos, caemos en que recogemos todo el esfuerzo de algunos vecinos, pero se recoge como basura todo, ¿no? Porque hay algunos malos vecinos que no utilizan o no hay la educación correspondiente para usar el tacho adecuado. Es por eso que tratando de introducir a los recicladores a estos incentivos, de repente podríamos tener una fuerza más grande, más medible, digamos, ¿no? Que pueda permitir el crecimiento en el programa. Ángel, ¿cuál es tu punto de vista? Gracias, Juliana. Y yo voy a seguir iterando lo que viene comentando Guillermo y Ana. Nosotros hemos tenido un momento de ya tener más de 50 puntos limpios y nos ocurría lo que menciona Ana, espacios con basura, espacios mal segregados,
espacios que perdían el valor con el tiempo. Y conecto con lo que dice Guillermo con la infraestructura del entorno en el que viven las personas. Y nos pasa, no sé, si vemos al norte del Perú, ¿no? Tenemos deficiencias en los servicios básicos de recojo de residuos sólidos. No hablamos ni siquiera de residuos valorizados. Y ante esa necesidad del contenedor de reciclaje o el punto limpio, se vuelve el tacho de basura que no lo tienen, porque saben que un centro comercial, un supermercado va a subsanar esa brecha que las municipalidades no lo están haciendo. Entonces, más allá de colocar puntos limpios como dice Ana, ¿no? Con el entusiasmo de poner un punto limpio y de esa brecha, hay que ver qué necesitamos como infraestructura o como servicio básico detrás para que esto pueda entrar de manera correcta, ¿ya? Porque no solamente es un tema de campañas de educación, y nos ha pasado, porque podemos tener muchas campañas de educación, pero si no tienes lo básico, que es que recoger tus servicios, tus residuos no básicos, ¿cómo llegas al siguiente paso del reciclado, de la segregación o de la valorización, ¿no? Lo otro es, y entrando en el tema de educación, pero de la mano con el entendimiento del material, y lo comentaba Yanina. Tenemos, Yanina hablaba de las botellas hechas de material reciclado. Nosotros en Cencosud, en Buenímetro, tenemos las bandejas donde ponemos los pereciles también con 50% de RPET, ¿no? En el marco de nuestro APL. Pero claro, esto para el cliente, y ya desde mi rol de experiencia del cliente, no lo entiende, ¿no? Entonces es como cada vez las compañías vamos hacia ese monomaterial o vamos empujando materiales con una mejor valorización, porque ya sanamos las brechas de infraestructura, colocamos puntos limpios, pero luego tenemos múltiples materiales que no vamos a poder canalizarlos de manera adecuada en la cadena. Y el cliente o el consumidor o el vecino, ¿no? Como queramos llamarlo desde cada uno de nuestros frentes, o el ciudadano, va a tener esta confusión de por dónde empiezo, ¿no? Me dicen, tengo que segregar, pero todavía no me recogen mis servicios de residuos sólidos básicos. Que me piden segregar, pero no me indican qué o cuál. Y algo que ahí nos ha funcionado es el beneficio, el incentivo para el consumidor final. Desde Cencosud, por ejemplo, hemos venido haciendo campañas con puntos bonos, que son descuentos al final para sus compras de la canasta básica del supermercado, ¿no? Con diferentes auspiciadores hemos trabajado también con AGE, este tipo de campañas, porque ya no solamente es un valor para el reciclador, también es un valor para el cliente o para nuestro consumidor final. Así como teníamos el concepto de la botella retornable, ¿no? Que ya está en el chip de todos, me va a costar menos el producto. Lo mismo, es un ahorro para tu bolsillo si reciclas y te damos estos incentivos. Y eso nos ha ayudado a ir como con una velocidad un poco más ágil, sobre todo en zonas donde no teníamos esa respuesta de nuestros consumidores, o que sabíamos que había la brecha, que desde el privado quizás nos hace un poco difícil poder, digamos, mover los hilos, y es un tema de los gobiernos locales, pero sí era una forma de seguir sumando a cerrar las brechas con los consumidores finales, ¿no? Entonces hay que entender toda la cadena. No es como poner, mañana pongo puntos limpios, me encantaría en todos los departamentos del Perú, pero te das cuenta que hay infraestructura que no está, entonces hay que tener esa estrategia integrada, la educación de la mano, ¿no? Y también los incentivos, como decían, incentivos para el reciclador, pero también de alguna manera incentivos para el consumidor, sobre todo en esta primera etapa, que como decía Guillermo, es un trabajo de largo plazo, no es de inmediato. Entonces, ¿cómo tenemos mecanismos para ir agilizando ese largo plazo? Y eso. Muchísimas gracias, Ángel. Muy interesante tu reflexión. Janina, finalmente, para cerrar este panel, quisiéramos saber estas estrategias que se podrían ir implementando, ¿no? Y sobre todo, con una mirada de lo que decía Guillermo, este es un trabajo, quizás una labor a largo plazo. Los que venimos trabajando en el tema de residuos sólidos, sabemos que teníamos una ley ya por ahí desde el año 2000, con la ley de gestión integral de residuos sólidos del año 2018, se modernizó, se incorporó nuevos criterios. Entonces, desde el punto de vista de estrategias, ¿cuál crees tú que podrían ser estas otras estrategias para incrementar el reciclaje?
Difícil ser la última, en verdad, porque siento que igual todo lo que han comentado es súper relevante y está alineado un poco a lo que nosotros estamos desde el grupo AG, los mismos retos, ¿no?, que compartimos. Me gustaría centrarme en una estrategia que a nosotros nos ha funcionado en un proyecto que tenemos en Machu Picchu, es una alianza que tenemos con la Municipalidad de Machu Picchu, en donde lo que hemos hecho es, lo cuento rápidamente porque creo que tiene una estrategia para promover la segregación en fuente que ha funcionado en esta localidad. Nos juntamos diferentes actores, está el Hotel Incaterra, que como hotel tiene como interés que Machu Picchu siga recibiendo turistas, y esto a su vez genera empleo, y por eso a las personas les importa que haya, obviamente, estrategias que mantengan a Machu Picchu como uno de los centros turísticos más visitados. ¿Y qué ocurría? En el 2015 Machu Picchu estaba en riesgo de convertirse patrimonio, valga la redundancia, en riesgo de la UNESCO, con lo cual, si es que te quitan ese check de que eres un patrimonio saludable para visitar y estás en patrimonio en riesgo, disminuye la cantidad de turistas. Entonces, rápidamente, lo que hizo la municipalidad es buscar aliados que lo ayudaran, y bueno, obviamente esto era por el mal manejo de los residuos sólidos, ¿sí? Tú podías ver en la entrada por donde pasaba el tren que había una acumulación de residuos, porque para entrar y salir de Machu Picchu solo puedes hacerlo en tren, con lo cual el sacar los materiales era de alto costo, pero además nos estaban segregando, con lo cual valorizarlos era muchísimo más retador. Entonces, junto con la Municipalidad de Machu Picchu, con el Hotel Incaterra y el Grupo AGE, lo que hicimos fue, bueno, implementamos una planta para procesar los materiales en la fuente, y de esta forma sacarlos, segregarlos en la fuente, es decir, en la zona, y de esta forma sacarlos. La municipalidad hizo su parte. No se recogen los residuos a las personas que no segreguen los residuos. Así de simple y de tajante. Y como en Machu Picchu no tienes dónde más tirar, o sea, o te quedas con los residuos en tu casa o los dispones de forma adecuada, que es segregada. Y fue algo que hicieron a rajatabla. Y luego de 5 o 6 años que ya tiene el proyecto, en verdad tú lo puedes ver. La gente, Machu Picchu es una ciudad que está limpia y la gente no tira los residuos o no los arroja cuando va a pasar el servicio de recojo municipal juntos. Los dan en bolsas separadas. Y bueno, a la fecha, más del 80% de los residuos valorizables se valorizan en la fuente, ¿no? El aceite de los hoteles y restaurantes se convierte en biodiesel, que les permite producir o biodiesel o glicerina, tanto para limpiar las calles de la municipalidad como para poder utilizar calderas que utilizan algunos hoteles. El PET nosotros lo traemos a Lima, y ahí es importante entender que, claro, como no hay un corredor que nos permita acumular una mayor cantidad de PET, el costo es altísimo, pero es un compromiso que nosotros hemos asumido y que obviamente queremos promover e incentivar que haya un corredor en el centro, ¿no? El corredor, soñado corredor del Camino Inca que venimos trabajando. Y bueno, entonces la idea es sumar a Urubamba y sumar a otras localidades que tienen más movimiento, obviamente la ciudad de Cusco también, para poder hacer mucho más costo eficiente el traer el material hasta Lima. Y bueno, lo mismo pasa con los materiales orgánicos. Todos los materiales orgánicos se convierten bajo un sistema de pironización en abono. Entonces, no digo que esta sea una estrategia ideal, es una estrategia que ha funcionado para esta localidad con las características de esta localidad, pero creo que es un buen ejemplo, y ver qué cosas funcionan y qué retos y qué cosas no han funcionado para ver cómo se puede replicar. Y eso un poco pensando en la segregación en fuente casa por casa, ¿no? Creo que ahí el rol de los gobiernos locales y las autoridades de ser muchísimo más exigentes. Es obligatorio que todos segreguemos en la fuente. Y no es de ahorita, ya tenemos varios años con esta obligatoriedad, ¿no? Entonces, como el rol de la municipalidad de transmitirle al ciudadano, yo no voy a poder recogerte este residuo, señor, como pasa en muchas partes del mundo. Tú no puedes arrojar los materiales así libremente porque te multan, ¿no? Entonces creo que es súper importante también entender esta parte, y creo que desde las empresas también se da. Hoy en el grupo AGE tenemos una estrategia de economía circular de los residuos postindustriales, que nos ha costado implementar en 1 año y medio. Ya estamos conectando directamente nuestros residuos con la industria. Ahorita estamos en ya el 90% de nuestros residuos. Y lo interesante es que esto termina siendo una línea de ingreso también para la empresa, ¿no? Entonces, entender que también desde la empresa se puede hacer, ¿no? Y es importante tener esta visión.
Y esos serían como que mis aportes. Bueno, muchas gracias, Janina. Y nada más que agradecer a cada uno de ustedes. Yo creo que las personas que han podido tener la oportunidad de escuchar este panel van a quedar con mucha información y sobre todo muchos retos, ¿no? Y muchos como ciudadano, no sé, como empresario, como gobierno local. Entonces, yo creo que este panel que se ha denominado Desafío de la Segregación en la Fuente es justamente darnos como esos puntos en los que hay que mejorar. No podemos tener tanta infraestructura, como dicen, si es que no vamos a poder mantenerlos, no vamos a poder quizás conectar, ¿no es cierto? Conectar el tema de la conexión, el tema de, justo conversamos muchas veces, el trasladar los residuos de un lugar para valorizarlos, porque normalmente se valoriza en Lima, mayoritariamente, hace que estos costos sean elevados, ¿no? Y entonces es muy importante, yo creo que el trabajo articulado de todos los actores de la cadena de valor, desde el del usuario, la persona que segrega en casa, la industria, los recicladores, que hemos relevado la importancia como actor clave de la cadena de valor del reciclaje. Y bueno, desde el gobierno somos conscientes y estamos haciendo, como siempre, trabajamos en equipo. Yo creo que con todos ustedes hemos trabajado en alguna oportunidad y venimos apoyándonos siempre porque no es un trabajo de una institución, no es un trabajo de uno solo, ¿no? Yo creo que el cambio de conductas, el cambio de, digamos, lo que voy a hacer yo como persona o como institución es un cambio en conjunto. Entonces yo les agradezco a cada uno de ustedes por esta participación. Muchísimas gracias por sus, digamos, por sus aportes y comentarios.